Yo viví en Ayacucho cuando los primeros ataques terroristas empezaron. En los años 80, un grupo de personas que tenían una ideología en común y eran guiados por un líder, usaron la violencia para intentar llegar al poder. Todos vivimos con mucho miedo durante más de 10 años. Muchas personas inocentes murieron. Pero, ¿por qué empezó esto? Yo creo que fueron 4 las razones por las que surgió todo. Primero, la existencia de corrientes ideológicas en esa época. Una de ellas promovía las libertades individuales para llegar al progreso del país. La otra creía que se debía establecer una forma de sociedad sin clases para llegar a la igualdad. El problema que se dio fue el choque que hubo entre ambas ideologías debido al problema número 2, el de la desigualdad social. La centralización era muy intensa en esa época y las personas en provincias se sentían apartadas. Los grupos ricos vivían principalmente en las ciudades más pobladas y otros vivían alejados, marginados del Estado y del avance económico y social. Por eso surgieron grupos que querían acabar con esto, para que se tomen en cuenta sus necesidades. El tercer problema fue la expansión de estas ideologías a través de las universidades. Las personas que lideraban los primeros grupos vieron en la educación universitaria una forma de esparcir sus ideologías. Además, sabían que de esa forma no llamaban la atención y era menos probable que fueran descubiertos. El cuarto problema fue la poca educación a la que accedían los sectores apartados y la formación frágil en valores. De esta forma, fue muy fácil que los que fueron cabezas del movimiento iniciaran una lucha armada y que usaran la violencia para lograr sus fines. La lucha armada obligó a muchas personas a cometer actos de violencia y terror, pese a que éstas no querían. El movimiento fue creciendo cada vez más y en poco tiempo se convirtió en terrorismo. Es imposible volver al pasado y evitar tan terribles hechos, pero si hay algo que podemos hacer es pensar en lo que pudimos haber hecho para evitar las catástrofes causadas por el terrorismo. Todos debemos aprender a respetar las diferentes ideologías sin la necesidad de llegar a la violencia para imponer nuestras ideas sobre otras. Sobre la centralización y desigualdad social que siempre ha existido en nuestro país, una primera solución parte del Estado. La creación de mesas de diálogo con los dirigentes regionales podría contribuir a que se tomen en cuenta los problemas y necesidades de aquellos que se sienten apartados en el país. Además, nosotros mismos podemos ser inclusivos y dejar atrás actitudes como la discriminación. En cuanto a la educación, a través del Ministerio de Educación se podrían generar agentes que supervisen el tipo de educación que dan algunos docentes en las universidades. Por último, la enseñanza escasa en valores debe fortalecerse desde el núcleo familiar, luego mediante las escuelas y los planes educativos y por los contenidos en los medios de comunicación, los cuales tienen una fuerte influencia en las personas. El terrorismo fue una terrible época que pudo haberse evitado o por lo menos enfrentado de una forma distinta. Si bien no podemos borrar lo que ya pasó, lo que sí podemos hacer es evitar que esto vuelva a suceder en un futuro teniendo en cuenta el por qué se inició ese trágico suceso.